Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismes y salseo turco. Estoy súper emocionado de estar aquí con vosotros para desgranar la última bomba que ha explotado en el mundo del espectáculo de Turquía. Agarraos porque esto va a dar mucho de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en un nuevo rumor, una nueva conexión que ha surgido de la nada, al menos eso parecía hasta ahora. Se trata de una posible relación secreta entre dos estrellas turcas muy queridas y conocidas por todos, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, habéis oído bien. Burak y Neslihan juntos. La noticia ha sacudido las redes sociales y los foros de fans están que arden. Todo el mundo se pregunta lo mismo, ¿es verdad? ¿De dónde ha salido esto? Y sobre todo, ¿qué pensarán sus respectivas parejas? Antes de que entremos en detalles jugosos, como siempre, os recuerdo que le deis a la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho porque tenemos mucho contenido preparado para vosotros y dejad un comentario al final del vídeo para contarnos qué os parece esta bomba que os estamos soltando ahora mismo. Vuestra opinión es muy importante para nosotros. Bueno, vayamos al grano. Burak Özçivit, galán indiscutible de telenovelas como Kara Sevda y Kuruluş, Osman, está casado con Fariye Evcen, otra actriz turca muy querida. Forman una de las parejas más populares y envidiadas de Turquía, y tienen un hijo adorable llamado Karan. Por otro lado, Neslihan Atagül, conocida por sus papeles en Kara Sevda y Sefirin Kazeta, está casada con Kadir Doğulu, también actor y con quien tiene una relación que aparentemente siempre ha sido muy sólida y llena de amor. Entonces, ¿de dónde sale este rumor? Pues bien, la mecha se encendió hace unos días cuando empezaron a circular fotografías y comentarios en redes sociales que sugerían una conexión especial entre Burak y Neslihan. No eran fotos comprometedoras, ojo, pero sí fotos en las que se les veía interactuando de forma cercana, quizás más cercana de lo que se esperaría entre dos compañeros de profesión que no han trabajado juntos directamente. La cercanía percibida en las imágenes, más allá de una simple cordialidad profesional, desató la especulación. Se habló de miradas intensas, gestos sutiles y una complicidad que no pasaba desapercibida para los ojos más observadores. Algunos fans han señalado que aunque nunca han compartido pantalla en una serie o película, Burak y Neslihan han coincidido en varios eventos públicos y alfombras rojas. En estas ocasiones, se les ha visto charlando animadamente, riendo juntos y mostrando una química que algunos han interpretado como algo más que amistad. Analizando imágenes de estos eventos, los expertos en lenguaje corporal han destacado la dirección de sus cuerpos al hablar, el contacto visual prolongado y la ligera inclinación del uno hacia el otro, signos que, según algunos, podrían indicar un interés más allá de la simple cortesía. Además de las fotos, también han surgido testimonios de personas que aseguran haberlos visto juntos en lugares públicos fuera del ámbito profesional. Un usuario de Twitter afirmaba haberlos visto cenando juntos en un restaurante en Estambul, mientras que otro aseguraba haberlos visto paseando por un parque en actitud cariñosa. Ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada, por supuesto, y podrían ser simples invenciones o malentendidos. Pero la velocidad con la que se propagaron estas historias online y el detalle con el que se contaron contribuyeron a alimentar el fuego del rumor. Incluso se llegó a mencionar un supuesto viaje secreto que ambos habrían realizado a la costa turca, aunque esta información nunca pudo ser verificada. Pero como sabéis, en el mundo del corazón y el salseo, donde hay humo, suele haber fuego. Y la falta de desmentido oficial por parte de Burak y Neslihan o sus representantes ha alimentado aún más las especulaciones. ¿Por qué no negar los rumores si no hay nada que ocultar? Esa es la pregunta que se hacen muchos. La ausencia de una declaración oficial, ya sea confirmando o desmintiendo la información, es una estrategia que a menudo se utiliza en el mundo del espectáculo. Algunos creen que es para mantener el interés mediático y seguir generando noticias, mientras que otros piensan que es una forma de ganar tiempo para manejar la situación de forma privada antes de hacer una declaración pública. En cualquier caso, la falta de respuesta solo sirvió para inflamar aún más las redes sociales y los foros de fans. Ahora bien, vamos a analizar la situación con un poco de objetividad. Es importante recordar que todo esto son rumores. No hay pruebas contundentes que demuestren una relación amorosa entre Burak y Neslihan. Podrían ser simplemente amigos, compañeros que se llevan bien y que disfrutan de la compañía del otro. La cercanía en el ámbito profesional no siempre implica una relación sentimental.
Es fundamental mantener la calma y no dejarse llevar por la especulación. También es cierto que la prensa rosa turca, al igual que la de otros países, a veces tiende a exagerar y a inventar historias para generar polémica y aumentar las ventas. No sería la primera vez que se inventa un romance entre dos famosos para crear expectación y conseguir clics. Los tabloides turcos, conocidos por su avidez por el escándalo y su disposición a publicar historias sin una verificación exhaustiva, han estado aprovechando al máximo la situación. Se han publicado artículos con titulares llamativos, fotografías manipuladas y declaraciones anónimas que solo contribuyen a aumentar la confusión y el sensacionalismo. Pero por otro lado, tampoco podemos descartar por completo la posibilidad de que haya algo más. Las relaciones sentimentales son complicadas y a veces surgen sentimientos inesperados entre personas que ya están comprometidas. Los rodajes, los eventos públicos, la presión mediática, todo eso puede influir en las relaciones y hacer que surjan conexiones inesperadas. La dinámica del mundo del espectáculo, con sus largas jornadas de trabajo, la intensa exposición pública y la constante interacción con otras figuras carismáticas, puede crear un ambiente propicio para que se desarrollen relaciones inesperadas. Además, hay que tener en cuenta que tanto Burak como Neslihan son figuras públicas que están constantemente expuestas al escrutinio público. Sus vidas privadas son objeto de interés para millones de personas, y cualquier pequeño gesto o comentario puede ser interpretado y amplificado. Esto puede generar una presión enorme y afectar a sus relaciones personales. La presión de mantener una imagen pública perfecta, la constante vigilancia de los paparazzi y la invasión de la privacidad pueden tener un impacto devastador en la vida personal de cualquier celebridad. En el caso de Burak, su matrimonio con Fariye Evcen siempre ha sido considerado como un ejemplo de estabilidad y amor. Son una pareja muy querida por el público y han construido una imagen de familia perfecta. Si los rumores sobre su relación con Neslihan fueran ciertos, supondría un duro golpe para su imagen y para su relación con Fariye. El impacto en la marca personal de Burak sería considerable. Su imagen de hombre de familia, fiel y enamorado, se vería seriamente dañada, lo que podría afectar a sus futuros proyectos profesionales y a su relación con sus fans. En cuanto a Neslihan, su relación con Kadir Doğulu también ha sido muy admirada. Se les ve como una pareja moderna y enamorada, que se apoya mutuamente en sus carreras profesionales. Si los rumores fueran ciertos, también supondría un escándalo para su relación y un desafío para su matrimonio. Del mismo modo, la reputación de Neslihan se vería afectada. Su imagen de mujer independiente, talentosa y comprometida se vería empañada por la sombra de la infidelidad, lo que podría generar críticas y rechazo por parte del público. Por supuesto, todo esto son especulaciones. No sabemos lo que realmente está pasando entre Burak, Neslihan, Fariye y Kadir. Lo único que podemos hacer es esperar a ver si alguno de ellos se pronuncia al respecto y aclara la situación. Mientras tanto, es importante recordar que todos son seres humanos con sentimientos y que merecen ser tratados con respeto y consideración. Mientras tanto, la polémica sigue creciendo en las redes sociales. Los fans están divididos entre los que creen que los rumores son ciertos y los que los consideran una invención. Algunos apoyan a Burak y Neslihan argumentando que tienen derecho a ser felices, mientras que otros critican su supuesta infidelidad y defienden a Fariye y Kadir. La división entre los fans ha generado un ambiente tóxico en las redes sociales. Se han producido insultos, amenazas y ataques personales contra todos los involucrados, lo que demuestra el nivel de fanatismo y la falta de empatía que a veces se puede observar en el mundo online. Los foros de fans están llenos de comentarios y debates acalorados. Algunos usuarios están analizando las fotos y vídeos en busca de pistas que confirmen o desmientan los rumores. Otros están compartiendo testimonios y anécdotas sobre Burak y Neslihan. Los foros, que antes eran lugares de encuentro para compartir la admiración por los actores y sus trabajos, se han convertido en campos de batalla donde se libran intensas discusiones y se difunden rumores sin fundamento. La prensa rosa turca también está siguiendo de cerca la historia. Algunos medios están publicando artículos que apoyan los rumores, mientras que otros están tratando de desmentirlos. La polémica está generando un gran interés mediático y la historia está en boca de todos. La cobertura mediática ha sido exhaustiva y en muchos casos sensacionalista. Los medios de comunicación han estado compitiendo por publicar la última noticia, la imagen más comprometedora y la declaración más jugosa, sin importar el daño que puedan causar a las personas involucradas. Y hablando de la prensa rosa,
hay un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta: el impacto que este tipo de rumores puede tener en la salud mental de las personas involucradas. Tanto Burak como Neslihan, Farideh y Kadir son seres humanos con sentimientos, y la exposición mediática constante y los comentarios negativos pueden afectarles profundamente. Es importante recordar que tienen derecho a su privacidad y a ser tratados con respeto, independientemente de lo que esté pasando en sus vidas personales. La salud mental es un tema crucial y, en este tipo de situaciones, es fundamental que las personas involucradas reciban el apoyo y la ayuda necesarios para hacer frente a la presión mediática y al estrés emocional. En este tipo de situaciones, es fundamental mantener la calma y no dejarse llevar por las emociones. Es fácil caer en la tentación de juzgar y criticar, pero es importante recordar que no conocemos toda la historia y que no tenemos derecho a entrometernos en la vida privada de los demás. La empatía y la comprensión son fundamentales para abordar este tipo de situaciones. Es importante ponerse en el lugar de los demás y tratar de entender sus motivaciones y sentimientos, sin juzgar ni criticar. Lo más sensato es esperar a que los propios protagonistas se pronuncien al respecto y aclaren la situación. Mientras tanto, podemos seguir disfrutando de su trabajo como actores y actrices, sin dejar que los rumores afecten a nuestra percepción de ellos. Separar la vida personal de la profesional es fundamental para mantener una perspectiva objetiva y no dejarse influenciar por los rumores y las especulaciones. En resumen, la posible relación secreta entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül ha generado una gran polémica en Turquía. Los rumores, las fotos y los testimonios han alimentado las especulaciones, pero no hay pruebas contundentes que confirmen la relación. Lo único que podemos hacer es esperar a ver si los propios protagonistas se pronuncian al respecto y aclaran la situación. Mientras tanto, es importante mantener la calma y no dejarse llevar por las emociones, recordando que todos tienen derecho a su privacidad y a ser tratados con respeto. Y por supuesto, no olvidar que la prensa rosa a veces exagera e incluso inventa historias para generar polémica. La prudencia, la objetividad y el respeto son las claves para abordar este tipo de situaciones y evitar caer en la trampa del sensacionalismo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Como siempre, me encantaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que los rumores son ciertos? ¿Pensáis que Burak y Neslihan están teniendo una relación secreta? Dejad vuestros comentarios aquí abajo y compartid vuestras ideas. Y antes de despedirme, os recuerdo que le deis un me gusta a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho para no perderos ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más noticias y salseos del mundo del espectáculo turco preparados para vosotros. Hasta la próxima. No olvidéis que aquí en vuestro canal favorito, siempre encontraréis la última hora del mundo del espectáculo turco, con la objetividad y el respeto que os merecéis. Nos vemos en el próximo vídeo.